Hola a todos, primero que todo le doy gracias a Dios por permitirme compartir este espacio con ustedes y agradezco también a los que están interesados en seguir nuestro canal El ABC del Compliance y siguen nuestra página elabcdelcompliance.com. Hoy empezaremos con el capítulo número 1 para la sección de principiantes en cumplimiento normativo. La idea es comenzar desde lo básico para que a medida que avancemos los conceptos queden claros y quienes están comenzando en este mundo del compliance tengan destrezas y habilidades que les puedan llevar a un nivel más alto en cumplimiento normativo. Existe una gran cantidad de artículos que encontrarán en internet acerca del origen del término compliance y del desarrollo del cumplimiento normativo en el ámbito internacional hasta la fecha. En los comentarios dejaré varias fuentes de información relacionadas con este capítulo para respetar siempre los derechos de autor. Comencemos. El término en inglés compliance se refiere al cumplimiento normativo interno y externo de las empresas que de una u otra forma requieren cumplir estándares regulatorios en materia de buenas prácticas empresariales, códigos de ética, políticas anticorrupción, prevención de riesgos, protección de datos, prevención en blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, etc., que permitirán, entre otras cosas, prevenir y evitar las conductas delictivas de las organizaciones tanto privadas como públicas. El compliance se creó en Estados Unidos entre los años 70 y 80 del siglo XX, debido a grandes escándalos de corrupción y financieros que afectaron importantes compañías y que trataban sobre sobornos a altos funcionarios extranjeros, originando con esto la creación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés, promulgada el 19 de diciembre de 1977 y cuya finalidad fue la de incluir disposiciones antisoborno en los contratos que se hacían con empresas norteamericanas, exigiendo requerimientos y prohibiciones en materia de libros y registros contables. Asimismo, surgió el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas, COSO por sus siglas en inglés, dedicado a proporcionar liderazgo y orientación sobre el manejo del control interno corporativo, la gestión de riesgos empresariales y la disuasión del fraude, encargándose de redactar varios informes que servirían como guías en el control interno sobre la materia, como son el caso de COSO 1 en 1992, COSO 2 en 2004, que incluye la ley SOX, de la cual hablaremos más adelante, y la más reciente en materia de riesgos, COSO 3. Todo esto será explicado a su tiempo en capítulos por aparte como materia de estudio. Siguiendo con el tema, a raíz de todos estos estadios, Estados Unidos modificó su sistema judicial, aprobando la Ley de Reforma de Sentencias que instauró regímenes especiales de sentencia determinada, dando paso a las pautas organizacionales que establecen una atenuación de la pena para aquellas empresas que incorporen los programas de compliance o prevención de delitos en sus planes organizacionales, incluyendo normas sobre el programa efectivo de cumplimiento y ética. En este contexto, Estados Unidos fue el gran impulsor para que los países miembros de la OCDE firmaran en el año 1997 el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales e Internacionales. Esta circunstancia permitió modificar la ley FCPA, incluyendo dentro de los contratos comerciales unas cláusulas de extraterritorialidad que implicaban el enjuiciamiento de cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera, vinculada con los norteamericanos y que infringieran las leyes de cumplimiento y transparencia. Es así como el gobierno de los Estados Unidos pudo ejecutar 9 demandas contra empresas sobre la base de la ley FCPA, de las cuales 4 tenían su sede en Europa. Pero esto no paró allí, ya que tras nuevos escándalos desatados en Estados Unidos por casos como Enron y las llamadas.com, en el año 2002 se promulgó la ley Sarbanes-Oxley o Ley SOX, con el objeto de mejorar la protección de los inversionistas a través del establecimiento de condiciones legales muy exigentes en relación con la exactitud y veracidad de la información que divulgan y manejan las empresas.
En este sentido, la ley SOX constituye un verdadero punto de inflexión en los programas de compliance, ya que a partir de ella, las exigencias en esta materia se hicieron más estrictas y extensas tanto en Estados Unidos como en Europa y se han venido aplicando también en América Latina. En el derecho comparado se observa una clara tendencia tanto doctrinaria como normativa hacia la consideración de la responsabilidad de las personas jurídicas derivadas de la comisión de determinados delitos. En este sentido y de forma general, el legislador ha visto necesario responsabilizar legalmente a las personas jurídicas por hechos que producen un daño significativo a los bienes jurídicos más relevantes para la sociedad. En Italia, por ejemplo, el decreto legislativo número 231 de 8 de junio de 2001 se denomina Disciplina de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, empresas y asociaciones, incluso sin personalidad jurídica, y estableció con esto la responsabilidad administrativa no penal de las personas jurídicas por infracciones cometidas por sus administrativos y el personal dependiente. Los eventuales procesos derivados de estas situaciones se siguen ante un juez penal y bajo las normas del proceso penal, pero las sanciones responden a un carácter meramente administrativo. Asimismo, la tendencia normativa sirvió de inspiración para Chile, que respondiendo a un requerimiento impuesto para su ingreso a la OCDE, aprobó la Ley 20.393 de 2009, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por su parte, el Reino Unido, que había sido severamente criticado por la OCDE respecto a la legislación obsoleta que tenía en materia de corrupción y tras un notorio escándalo protagonizado por la empresa BAE System PLC, aprobó en el año 2010 su conocida ley Bribery, calificada incluso como la más dura de las legislaciones a nivel mundial, sellando con esto su compromiso con el convenio de la OCDE en cuanto a lucha contra la corrupción. Finalmente, España y en general en toda Europa se ha venido incorporando a su ordenamiento jurídico algunas leyes que fundamentan el compliance, especialmente en materia de protección de datos y blanqueo de capitales, para lograr con esto una integración legislativa dentro del bloque de la Unión Europea. Sin irnos muy lejos, en América Latina se ha venido trabajando con leyes de prevención de lavado de activos y blanqueo de capitales, además de financiamiento del terrorismo, incorporando también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el fraude, la evasión fiscal y la corrupción pública y privada. Casos como Odebrecht, que desataron la fuga de información del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca bajo el escándalo de los mal llamados Panama Papers, porque, haciendo un paréntesis, a mi juicio no correspondían a transacciones ejecutadas únicamente desde Panamá, sino que incluían varias jurisdicciones, inclusive que tienen que ver con Reino Unido y Estados Unidos, los dos países que más persiguen los delitos de blanqueo de capitales y demás delitos conexos, pero donde se encuentran los paraísos fiscales más rentables del planeta. Pero eso será tema de debate fuera de este capítulo. Volviendo al punto, estos escándalos han propiciado que se hagan reformas en el ordenamiento jurídico de los países en cuanto a debida diligencia, blanqueo de capitales y lavado de activos en todos los países que forman parte del convenio del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI por medio de sus 40 recomendaciones, dando origen a normas como el Decreto Legislativo 1106 de 2012 en Perú, la Ley Federal de 17 de octubre de 2012 en México, el Decreto 317 de 2014 en Cuba, la Ley 23 de 2015 en Panamá, la Ley 1762 de 2015 en Colombia, la Ley número 00 de 21 de julio de 2016 en Ecuador y la Ley 155-17 en República Dominicana, para tomar estas como las más recientes y relevantes en el planeta. Entonces, para concluir este capítulo, podemos decir claramente que el compliance tiene su origen en los escándalos de corrupción mundial, pero parece no haber cambiado esta situación, puesto que no obstante la cantidad de organismos como la OCDE, el GAFI y la misma ONU que se encargan de combatir este flagelo, el mundo de ahora está sufriendo la peor y más desastrosa crisis de corrupción,
donde en el momento que estamos viviendo con el COVID-19 no se ha podido parar la cantidad de investigaciones por malversación de fondos, sobornos, sobreprecios y otras formas de corrupción pública y privada a costa de la salud del mundo. Pero, haciendo un acto de fe, espero poder contribuir con estas plataformas interactivas y normativas en la formación de nuevos oficiales y enlaces de cumplimiento, donde puedan tener la capacidad de análisis y conciencia social para formar un carácter inmune a estas conductas y que al final entiendan que nos perjudican a todos y solo traen miseria y destrucción a nuestros países, atentando incluso contra la supervivencia humana como lo hemos vivido en los últimos meses. Espero entonces haberme explicado de la mejor manera en este primer episodio, para quienes quieren o tienen la intención de seguir adelante y profesionalizarse como compliance. Nos vemos en el próximo capítulo. Mil bendiciones.